Vamos a continuar con el portador de la palabra, nuestro pastor. Tremenda predicación de la mañana. Estuvo muy hermosa la palabra del Señor, la presencia de Dios en la mañana en nuestras vidas. Y hoy nos disponemos al platillo fuerte, a la palabra de Dios. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Déselo más fuerte a Dios, hermano. Y a su nombre. Gloria a nuestro Dios. Gracias a Dios por la visitación de la mañana. Estuvo muy especial. Gracias al Señor. Aleluya. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13. Dios los bendiga a todos y cada uno que están presentes. Los hermanos que están mirando por el Facebook, Dios los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, verso 24. Versículo 24 al 30. ¿Estamos listos? Dice la bendita palabra de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Cierra sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Dios. Has sido bueno con nosotros. Hasta aquí tu diestra poderosa, Señor, ha sido sobremanera en nuestras vidas. Has ayudado, Señor, a seguir adelante, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos. En medio de las pruebas, de la lucha, de la enfermedad, ha prevalecido tu voluntad sobre nuestras vidas. Señor, muchas gracias por todo ello, Padre. Hoy venimos a tu casa, Señor mi Dios, para recibir el pan que necesita nuestra vida, Dios, para nutrirnos, Señor, para crecer en el conocimiento de tu palabra, para deleitarnos en tu presencia, oh Dios. Muchas gracias porque pones alabanza en nuestros labios. Muchas gracias, Señor, porque tenemos el sentir de reunirnos todavía. Y hoy, bendito Dios, estamos dispuestos a recibir esto que tienes para nosotros. En tu mano pongo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, para que sea, Señor, tu hermosa presencia quien ministre, Señor, quien toque, Señor, la vida de los que estamos aquí reunidos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos contentos con Dios por todo lo que está haciendo en Torrefuerte. Amén. Gracias a Dios. Estábamos haciendo un recuento con nuestro hermano Francisco. Aparentemente este año 2020, por causa del contagio del COVID, pudiéramos decir que ha sido un año relativamente malo para cualquier persona. Estábamos haciendo el recuento de las actividades que hemos tenido últimamente en la iglesia, y después de un tiempo malo, de las cosas que sucedieron el año pasado y que apenas íbamos reponiéndonos, cuando empieza el contagio del COVID, pensamos pues qué va a ser más adelante. Pero miren, cuando nos atrevimos a empezar a hacer el movimiento como iglesia, Dios empezó a respaldar en los eventos que estuvimos haciendo. Y le digo, hermano, ha sido un buen año. Ha sido un buen año. Parece ser que de repente, después del asunto de la pandemia, el Señor ha estado levantando a Torrefuerte de alguna manera diferente, de una manera especial. Gracias a Dios por ello. Así es que pues estamos contentos con Dios. Va a ser un buen año para la iglesia, pero creemos que el año que entra va a ser un año mucho mejor que este que está a punto de terminar. Por causa del rebrote, del contagio, vamos a someternos a las indicaciones del sector salud, empezando desde el día de mañana, así como empieza la cuarentena para la ciudad. Durante los próximos 2 meses vamos a mirar, vamos a buscar
una estrategia para seguir alimentándonos de alguna manera sin faltar a las indicaciones del gobierno, amén, del alejamiento y de cerrar las iglesias. Pero tenemos que encontrar una estrategia para poder lograr que todos y cada uno de los que somos Torrefuerte estemos alimentados con la palabra de Dios. Ya miraremos con el paso de los días cómo se reestructuran las actividades, así es que estén atentos porque continuamos con nuestras actividades que ya teníamos planeadas. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano, por favor. Quiero que lograremos las estrategias que ya teníamos en el tiempo más tremendo de la pandemia, y le tendremos que añadir algunas cuantas más, pero se las empezamos a indicar conforme vayan pasando los días. Amén. Le voy a adelantar una que traigo en la mente, pero falta que se concrete. Irnos a un campo por allá alejado y hacer un culto a capela debajo de un buen árbol. No sé si le gustaría un dominguito, amén, allá donde nadie nos encuentre, allá donde cuando venga la patrulla allá de lejos podamos correr para el campo y no nos alcance. Amén. El problema son las iglesias. Así es que si el problema es la iglesia, pues la cerramos y nos vamos por allá al campo a hacer nuestros cultos. ¿Qué le parece? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, después del gozo del día de hoy en la mañana, hablando acerca de la derrota de aquellos gigantes de parte de David, en 2 de Samuel capítulo 21, creo que era el que agarramos, hablaba acerca de aquel momento en que David, enfrentando a un gran gigante, David se cansó y aquel gigante traía una espada nueva con la cual quería matar a David. Y después de ese gigante vinieron 3 gigantes más, los cuales se toparon pero con los compañeros de David, el pueblo, los soldados de David, los cuales le dijeron ese mismo día: no queremos que vayas con nosotros a la batalla, no vaya a ser que perdamos la luz de Israel. Así es que de eso trató la predicación de la mañana, de esos gigantes que muchas veces hemos derrotado y que seguramente seguiremos derrotando estando bajo la cobertura de nuestro Dios. Amén. Y en esta hora pues el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón hablarle acerca del trigo y de la cizaña. Y aunque ya sabemos la predicación de qué va a tratar, hablando del trigo y la cizaña, ya sabemos de los cristianos que dicen ser cristianos pero no son cristianos, y de los buenos y fieles cristianos. Pero antes de todo ese mensaje quiero darle una ilustración que aprendí cuando yo estaba muy pequeño. En los años cuando tenía alrededor de unos 11 o 12, entre los 11 y los 16 años, allá en mi pueblo, en el poblado de La Palma, cerca de Navolato, papá y mamá tenían parcelas, y cuando leo la parábola del trigo y la cizaña, recuerdo el procedimiento de la preparación de la tierra hasta culminar con la cosecha misma de aquello que sembraste aquel día. Y cuando habla la Biblia acerca de esto, de la preparación de la tierra, recuerdo aquellos momentos cuando papá y mamá me enviaban primero a llevarle de comer a los trabajadores, y después me empezaron a involucrar en las actividades propias de la agricultura. Así que me tocó agarrar los tractores, me tocó enlodarme los pies, me tocó hacer todo el procedimiento de una siembra y una cosecha de una parcela allá en Sinaloa. Y cuando la Biblia nos habla acerca del trigo y de la cizaña, recuerdo muy bien todo el procedimiento y lo asocio a las cosas que la Biblia dice con respecto a esta parábola, y entiendo, de esta manera entiendo cómo es que Dios está preparando una gran cosecha que está próximamente a levantarse. Usted sí sabe que pronto volamos con el Señor. La grande cosecha que se espera en estos tiempos es que la iglesia sea recogida para con el Señor. Amén, aleluya. Y esto es alusivo a esta parábola del trigo y de la cizaña. Para empezar, le quiero decir que cuando no eres propietario de una tierra, en el caso de nosotros, tuvimos que rentar una parcela. Me acuerdo que eran 10 hectáreas, pero tenía que tener ciertas cualidades, porque la tierra en unas regiones contiene mucha sal, salitre se le llama allá en Sinaloa, y la tierra con sal no es buena para nada. No se le puede dar ningún tipo de semilla, brota en esa tierra.
Hay otra tierra que es muy débil de nutrientes, por lo tanto tienes que trabajarla antes de plantar la semilla. Así es que ya sea que seas propietario o que seas un rentero de la tierra, tienes que preparar esa tierra para que reciba la semilla que tú tenías pensado o planeado sembrar para la temporada. Así que de repente te ves limpiando aquella parcela, aquel terreno, para poder prepararlo para que reciba las maquinarias que necesita para aflojar la tierra. El primer trámite para empezar con la siembra, antes de ello, es preparar la tierra. Y para preparar la tierra hay que aflojar esa tierra, aflojar la tierra. Y allá en Sinaloa, en los implementos de los tractores, hay un fierro grande que le llaman el arado, que lo agarras y levanta unas grandes pencas, unos pedazotes grandes de terrones cuando los metes a la parcela. Por lo tanto, es uno de los trabajos más duros, el que menos rinde, el que significa mucho el trato que le des en un principio a la parcela o a la tierra, para poder que lo que estás esperando recibir tenga la ganancia que tú esperas. Así que todo depende del primer trabajo que le des a la tierra. Metes la maquinaria, aflojas la tierra, y después de aflojar la tierra, como son muy grandes los pedazos de tierra que levantan esos discos tan grandes, lo siguiente que sigue es que tienes que triturar esa tierra. La trituras a tal grado que quede muy fina. Después de ello, si mal no recuerdo, empiezas a hacer los surcos para darle la primera regada. Tienes que regar la parcela, tienes que regar esa tierra para que se ponga el punto y poder recibir ahora sí lo que es la siembra de esa parcela. Te explico esto, mi amado hermano, hermana, para entender un poco lo que ha estado sucediendo con la iglesia de Jesucristo desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy. Si tú recuerdas, en el libro de los Hechos, aquellos 120 en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y fueron los primeros que empezaron a hablar del Evangelio a aquellos perdidos que necesitaban salvación. Y si alguien pasó por un momento malo con respecto a la iglesia, fueron exactamente los primeros que empezaron a expandir el mensaje de salvación a las naciones. Ellos fueron los que aflojaron la tierra, ellos fueron los que prepararon el terreno para continuar con la preparación para esta grande cosecha que se espera dentro de no muchos días. Aquellos fueron los que recibieron en sus propios cuerpos, en sus propias vidas, la retribución de aquello primero que se tiene que hacer para preparar al mundo para esa grande cosecha. Algunos fueron asesinados, otros al mismo tiempo fueron encarcelados, torturados, y bueno, todas estas cuestiones que en un inicio, en el nacer de la iglesia, fueron el inicio de todas estas cosas que usted y yo ahora vivimos. Con el transcurso de las épocas, desde hace 2020 años para acá, con el transcurso de las épocas y las regiones, la iglesia ha pasado por diferentes procesos, la iglesia ha pasado por diferentes contrariedades, todas y cada una de ellas la ha llevado a ser la iglesia que ahorita estamos nosotros representando ante el mundo entero. Ciertamente, cuando es plantada la semilla, el trabajo previo que hagas con la preparación de la tierra va a influir mucho con la maleza o la mala hierba que crece entre medio de las plantas que tú plantaste. Si fuiste deficiente en la preparación de la tierra, muy seguramente aquello que no pudiste desarraigar en su tiempo vuelve a brotar. Así es que cuando tú haces los surcos para echar las primeras líneas de la semilla, para hacer los primeros surcos, al mismo tiempo que va brotando la semilla que sembraste, muy seguramente empiezan a verse los brotos de aquella mala hierba. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo se preocupó por enseñarle a los apóstoles acerca de una hierba, una mala hierba, que tiene apariencia de trigo, pero que no es trigo. Hizo una diferencia entre la maleza que naturalmente hay en el monte con una maleza que fue plantada adrede, a propósito. Hay una manera de sembrar trigo, a mí me tocó hacerlo.
Una de ellas es hacer los surcos y ir plantando en la misma máquina las semillas, pero hay otra, le llaman la voladora. La voladora, ustedes, es como tipo un cono que en la parte de abajo tiene un reilete, que tiene un pequeño agujero en la parte más baja donde la semilla va cayendo, y el reilete da vuelta a la medida que usted va caminando en el tractor, y va haciendo esparciendo las semillas por todos lados. No hay surcos, solamente una parcela limpia. Los surcos se hacen encima de ello. Cuando ya se tiró toda la semilla, se empieza a meter la sembradora, pero sin semillas, para hacer los surcos. Así es que muy seguramente, si no haces pronto los surcos, empieza a brotar la semilla, y ya no es bueno hacer los surcos, porque puedes perder lo que ya empezó a nacer. Así es que cuando la Biblia nos habla y nos dice que alguien deliberadamente plantó una semilla que no era la que se había sembrado, usted sabe muy bien, el Señor lo explica muy bien, y dice: el que plantó la semilla fue el enemigo, fue el diablo. Esto nos da a entender que hay alguien malicioso que está queriendo que lo que se vaya a cosechar se entremezcle con algo que no es lo que se sembró. Para con Dios, ninguna cosa se puede hacer escondida. Dios todo lo sabe Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer que Dios no se entere. Lo más escondido que el hombre puede hacer las cosas, todas ellas Dios las ve. Puede estar en lo más oscuro, puede estar en lo más profundo, puede estar en lo más lejano, y aún ahí los ojos de Dios lo ven. Así es que para Dios no está oculto de que el diablo esté sembrando dentro de esta cosecha que se espera. Sembró más bien la semilla que no es exactamente la semilla que Dios sembró. Esto quiere decir que Cristo no hizo esta obra para que gente que aparenta ser cristiano sea recogida junto con aquellos que son la buena y verdadera semilla, los buenos y verdaderos cristianos. En una ocasión, yendo hacia Valle Redondo, yo estaba vendiendo leche, Protileche. El anuncio es gratis, no me van a dar regalías. Protileche, yo trabajaba en Protileche y andábamos trabajando para allá, para Valle Redondo, y encontré una parcela de trigo ahí pegadito donde está el campamento del Grupo Amor, enfrente, donde está una iglesia muy antigua ahí. Toda esa parcela de atrás estaba llena de trigo. Pero cuando yo en el camioncito me bajé para agarrar unas cuantas espigas, y noté que había una espiga que parecía el trigo, pero no era el trigo. Agarré una de cada una, y me di cuenta que la primera evidencia de que no era trigo era que no tenía semilla. Así es que cuando el trigo está recién sembrado y la maleza o la mala hierba o la cizaña está creciendo, en apariencia, por las hojas, por el color, tiene apariencia de trigo. Así es que cuando está naciente, no es prudente sacar la maleza de entre el trigo. Por eso el Señor dijo: no la saquen, porque pueden arrancar el buen trigo. Tienes que ser muy bueno con la vista. Tienes que ser estar muy familiarizado con las plantas para poder discernir entre cuál es el trigo y cuál es la cizaña cuando está tiernita, cuando está chiquita. Así es que por recomendación del Señor dijo: déjalos que crezcan. Y cuando entiendes un poquito acerca del crecimiento, ¿verdad?, de la siembra, te das cuenta que hay un momento en que lo que sea que haya sembrado sobrepasa en tamaño y en apariencia a toda mala hierba que haya crecido juntamente con lo que tú sembraste. Hay mala hierba que la tienes que sacar a tiempo, si no te ahoga la planta que sembraste. Pero hay una hierba que no hace tanto daño y la puedes dejar junto con lo que sembraste. Al fin y al cabo, si sembraste es milpa, por lo regular la milpa mide un poco más de 2 metros. Así es que la pequeña maleza no le hace mucho estorbo a la milpa, se ahoga con la sombra que da la milpa. Al no llegarle el sol, aquella planta, aquella maleza se muere. Así es que cuando el Señor habla acerca de que déjalos que crezcan juntos, esto debe entender que en algún momento va a haber una diferencia entre la cizaña y el trigo. Va a haber una grande diferencia entre la cizaña y el trigo, y la más grande diferencia es
que el trigo tiene fruto, que el trigo tiene más semillas en sí mismo, da un fruto del 30, del 60 o del 100, dice el Señor. Pero la cizaña, aunque parezca trigo, lo único que sirve es para arrancarla y echarla fuera de la parcela o echarla fuera de la siembra. Así que cuando el Señor dice esto, da a entender que dentro de la obra, dentro de la iglesia, muy seguramente el diablo ha inmiscuido personas dentro de la verdadera y buena iglesia que fue implementada por el Señor Jesús. ¿Quiénes son estos? En primera, hay personas que no son malintencionadas, no lo hacen por malicia, simple y sencillamente no logran una madurez para poder dar el fruto que necesitan dar para que se les considere ahora sí parte de la iglesia del Señor. Hay gente insensata, hay gente sin entendimiento que no alcanza a lograr la madurez que se necesita, pero a la par de ello hay personas maliciosas que se involucran dentro de la iglesia para deshacer iglesias, para enfriar el corazón de los asistentes, esos que llevan chismes, esos que llevan problemas, esos que se inmiscuyen entre la buena iglesia, los buenos siervos, las buenas ovejas, con el único fin de deteriorar y de dañar la obra de Cristo, con todas las consecuencias que con esto se llevan. Así es que cuando la Biblia habla del trigo y de la cizaña, lo único que el Señor nos está diciendo, que dentro de la obra del Señor, dentro de una iglesia o dentro de lo que es la iglesia a nivel mundial, muy seguramente estamos creciendo buenos cristianos con cristianos que en realidad no lo son. El Señor dijo por ahí: por sus frutos los conoceréis. No puedes recoger uvas de los higos, no puedes recoger manzanas de un pero oliva es pero diferente. No puedes recoger algo que tú no sembraste, tienes que recoger lo que sembraste. Así es que por su fruto los conoceréis. Esto quiere decir que hay una diferencia muy marcada con llamando al fruto. Nuestras obras como cristianos dejan muy marcado quién está entendiendo lo que es la obra de Cristo, quién está entendiendo que es cristiano verdadero por la manera en que actúa, por la manera en que habla, por la manera en que es. Y a la misma vez son muy evidentes aquellos que en realidad no están haciendo las cosas como Dios está pidiendo que se hagan. Esto quiere decir que dentro de una iglesia está creciendo el trigo y está creciendo la famosa cizaña. La Biblia nos habla acerca de los pecados, la Biblia nos habla acerca de las obras de la carne. La Biblia es bien explícita, la palabra de Dios es bien explícita acerca de las cosas que a Dios no le agradan. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los idólatras, y habla una cierta cantidad de cuestiones las cuales no les permitiría a cualquiera que lo ejerza entrar en la promesa de la vida eterna a plenitud. Necesita arrepentirse a tiempo para poder ser considerado limpio, para poder ser llevado con el Señor. Mas sin embargo, aunque la palabra de Dios no lo habla y no lo dice, hay personas, hay gente malintencionada que todas estas cosas, así como lo dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y es exactamente lo que ahorita estamos batallando dentro del pueblo de Dios. Si usted sigue la secuencia con respecto a la siembra, con respecto a la cosecha, usted se dará cuenta que la iglesia ya está lista para recogerse, para ser recogida la siembra que el Señor sembró en aquel día. Esto quiere decir que pronto las trompetas del cielo sonarán, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos levantados para ser recibidos por el Señor en las nubes. A su nombre. La cosecha, la siembra ya está lista para la cosecha. La iglesia ya está lista para partir con el Señor. Mas sin embargo hace falta una sola cuestión: que la cizaña sea arrancada de medio del trigo. Así es que lo que usted está viendo que en este tiempo se está viviendo dentro de la iglesia de Jesucristo no es otra cosa más que la manifestación previa a la cosecha. La cizaña empezará a dar evidencia de cizaña dentro del buen trigo. Entonces
se entenderá en su momento quiénes son buenos cristianos y quiénes son malos cristianos. Si usted se da cuenta en la situación que se está viviendo, en realidad ahorita es muy marcada la cizaña con respecto al buen trigo. Si le pudiéramos poner una imagen a esto, una ilustración a esto, le pudiera decir, pareciera ser que es más la cizaña que el trigo, pero al final, aunque el trigo sea poco y se llegue a la madurez que se necesita para ser cosechado, aunque la cizaña sea mucha, el buen trigo será recogido aunque sea poco y será llevado a los lagares del Señor. Esto quiere decir que aunque seamos pocos dentro de una iglesia, los que seamos considerados por Dios buen trigo, y aunque parezcan muchos los que en realidad no son el buen trigo sino cizaña, esto no nos quita a nosotros la dicha de ser recogidos por el Señor cuando se llegue la hora de que partamos con Él. Su nombre. Y si hemos de hablar un poquito más pesado, más duro, pudiéramos decir que todos aquellos que no tienen el buen sentir de hacer las cosas bien con Dios, muy posiblemente pudiéramos considerarlos la cizaña que el Señor habló en estos versículos del libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Es que no traigo los lentes, me tengo que acercar. Mateo 13, 24, pudiéramos considerar a estos que no están haciendo bien las cosas dentro de la obra de Dios, los pudiéramos considerar esa cizaña que dice el Señor, que aunque parece trigo hasta cierto nivel, muy seguramente más adelante, cuando el trigo se ponga maduro, y ya estamos listos casi, el buen trigo va a sobrepasar a la cizaña. Le voy a dar un dato que yo miré, no sé si lo digan los libros, no lo leí en un libro, yo lo miré en esa parcela que le estoy diciendo de trigo. Y yo miraba en esa parcela, a pesar de ser grandísima, miraba esa maleza que parecía ser trigo, pero la miraba más chaparrita que el trigo original. El trigo original lo pasaba casi con el doble de la estatura a la maleza que parecía trigo. Pero cuando usted agarraba la espiga, cada una de las hebras del trigo, cada una de ellas es una semilla. Y había espigas chiquitas, la que yo agarré era grande. Y entonces entendí cuando el Señor dice que llevan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que hay espiga que da poca semilla, pero al final es semilla, porque por su fruto los conoceréis. Y hay espiga que es un poquito más grande, da un poco más de semilla, que no por eso es desechable. Pero hay una que tiene el tamaño adecuado por los nutrientes que recibió, por el cuidado que recibió, y da a su máximo, aleluya, el fruto que espera el que la sembró. Contrario a ello, la cizaña, si lo puede ver así, el trigo estaba el doble más grande que la maleza esa que yo miré, y la miraba más o menos a la mitad de la medida del buen trigo. Y aunque parecía trigo, estaban prácticamente verdes todavía los dos, había una marcada diferencia en el tamaño y en la consistencia de la espiga. Usted agarra el trigo, le jala una hebra y es una semilla que usted se trae. En la cizaña es diferente. En la cizaña es diferente. Es diferente la consistencia, no lleva semillas, es maleza toda, desde la primera hebra hasta las raíces es maleza y no lleva el fruto que se espera. Así que si lo consideramos con respecto al crecimiento de las personas, por sus frutos los conoceréis. Los que son buen trigo llevan buena semilla, buen crecimiento, buen color, buena robustez. Se nota que es una planta cuidada que está recibiendo todos sus nutrientes. En pocas palabras, le pudiera decir que este representa al cristiano que lo que lee lo entiende y lo lleva a la práctica en su vida y se le nota. Se le nota el crecimiento, no se queda chaparrito como cuando recién se convirtió, no se queda a un medio nivel nada más, sino que siempre está sacando lo mero bueno de la Biblia para aplicárselo a su propia vida, y mes tras mes, año tras año, está creciendo naturalmente como crece una semilla de trigo, hasta llegar al nivel que se necesita para que la espiga empiece a nacer y empiece a dar el fruto que se necesita. Así es que todos crecemos así. Y la cizaña son aquellos que se quedaron a un nivel nada más. Entendieron un poco, entendieron a su manera.
distorsionaron a su manera lo que era el crecimiento espiritual. Desde el principio eran cizaña. Nada más que cuando se juntaron con un cristiano, cuando se metieron a una iglesia verdaderamente centrada como cristiana, con buena doctrina, con buena enseñanza, con discernimiento, con dones espirituales dentro de la iglesia, entonces se pone muy evidente quién es cizaña en medio del trigo, por el nivel de crecimiento de cada uno. Lo vuelvo a repetir. En algún momento la cizaña y el buen trigo, cuando está tierno, se parecen. No hay mucha manera de diferenciarlo. Pero le vuelvo a repetir, el buen trigo aprovecha todos los nutrientes que la palabra de Dios le puede dar para su crecimiento espiritual, a grado de dar evidencia de fruto para él y para todos aquellos que están cerca. Así que es muy fácil reconocer a la cizaña del trigo. Es muy fácil reconocer un cristiano tierno con una cizaña tierna, y todo tiene que ver con el color, le vuelvo a repetir, con la robustez de sus ramas, esto quiere decir con la evidencia en su carácter y con el crecimiento que está llevando a cabo. Ninguno que sea trigo se queda chaparrito, ninguno que sea trigo se queda sin dar fruto. Todo trigo da su fruto en su tiempo. Así es que en un principio la tierra ya fue preparada, los apóstoles se encargaron de ello, y todos aquellos que empezaron a alcanzar en aquel tiempo, cuando la iglesia nacía después del día del Pentecostés, y todos aquellos que fueron alcanzados y puestos en lugares estratégicos para expandir lo que es la iglesia a costa de su propia vida, a costa de su propia libertad. Aquellos picaron piedra dentro de un mundo necesitado de Dios y pagaron un precio muy alto por amor al nombre de Cristo. Y en el transcurso de las épocas podemos ver el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia, y aunque el mismo Espíritu nos habla de estos tiempos malos, podemos darnos cuenta que si nosotros estamos de pie y buscamos presencia de Dios, muy posiblemente, muy seguramente, nosotros somos buen trigo, y en su momento seremos recogidos por el Señor. Lo malo sería aquellos que, aún sabiendo que no son buen trigo, sabiendo que son cizaña, todavía se mantengan queriendo hacer las cosas que hacen, aún sabiendo que la consecuencia los llevará a la condenación eterna. Porque si sabe que no porque digas cristiano, eres cristiano. Si sabes que no porque digas que lees la Biblia, ya está bien con Dios. No hay mejor evidencia de ser buen cristiano más que la obediencia a la palabra de Dios, a su nombre. No hay mejor evidencia más que te deleites en lo que la palabra de Dios dice. Así es que nosotros, los que somos convertidos y estamos convencidos de nuestra vida espiritual, debemos de fomentar la buena lectura, la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo en nuestros hogares, aquí en la iglesia. Debemos de seguir buscando de Dios, aunque el tiempo se esté volviendo malo, saber que somos parte de la obra de Cristo en esta tierra, y aunque venga lo que venga, Dios siempre estará con nosotros. Su nombre. La cizaña no piensa así, hermano. La cizaña no piensa así. La cizaña piensa en correr, la cizaña piensa en hacer daño, la cizaña piensa en beneficiarse si lo puede ver así, lo que la maleza hace con una buena semilla sembrada es robarle nutrientes, aprovecharse de los nutrientes que se le está dando a la semilla sembrada. Es lo mismo que sucede con los que son cizaña dentro de una iglesia. Simple y sencillamente se aprovechan de la apariencia del lugar, se aprovechan de la hospitalidad de la gente de una iglesia, con el único fin de beneficiarse y robustecerse para sus planes diabólicos que tienen de dañar la obra del Señor, que es en realidad el plan de la cizaña plantada en la tierra donde se sembró buena semilla. La Biblia dice que los trabajadores de aquel dueño de aquella tierra le dijeron: ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y el Señor le dijo: esperen un poco, en el día de la cosecha, entonces ustedes pueden arrancar primero la cizaña, y después de ello pueden recoger el trigo y llevarlo al lagar. Esto nos demuestra que Dios tiene especial cuidado por nosotros, no porque haya cizaña dentro de la obra de Dios
quiere decir que el buen trigo va a menguar en su crecimiento y en su fruto para con Dios, a su nombre. Esto quiere decir que aunque se ponga muy terrible la situación, los que somos cristianos nos mantenemos cristianos, venga lo que venga, esté quien esté en el poder, esté quien esté en contra de la iglesia. Los que somos convertidos, somos buen trigo, nos mantenemos en pie, esperando dar el fruto que aquel que nos sembró espera que demos. Su nombre. Y mire, mi hermano, dentro de las cuestiones que estamos viviendo en este tiempo, debemos de entender que según los relatos bíblicos, según la profecía bíblica, según lo hablado por Dios, debemos de entender que ya estamos en el tiempo final de la iglesia. Digo final porque por causa de que nosotros nos vamos y los que se van a quedar nos van a extrañar y van a saber que les hicimos mucha falta. Esas llamadas de atención, esa no hagas eso está mal que lo estés haciendo. Cuando nosotros nos retiremos, ellos nos van a extrañar. Pero para el mundo entero esto que va a acontecer será una evidencia de que el Señor es quien dijo ser y que Dios existe y que todas las cosas que Dios habló en su palabra son reales. Todo esto que estamos viviendo ahorita no es otra cosa más que la evidencia del cumplimiento de la profecía bíblica, la cual nosotros somos parte de ella. Nunca se le olvide que aunque el coronavirus ahorita que está la noticia más actual, que aquí en la ciudad de Tijuana el coronavirus rebrotó y el día de mañana se empiezan a cerrar las iglesias y ciertos rubros, ¿no?, de comercios. Esto no quiere decir que no esté bajo la cobertura de Dios la iglesia. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, la iglesia se mantiene en pie por encima de cualquier situación que se esté viviendo. Los que no son la iglesia, si hablamos de la cizaña, el día de mañana van a empezar a hacer planes para retirarse y para tener una vida paralela a la vida cristiana. Mientras nosotros seamos esa buena semilla, nosotros donde quiera que estemos vamos a dar el fruto que Dios espera que demos. A su nombre. A seguir orando, a seguir ayunando, a seguir esperando en Dios, que pronto, muy pronto, seremos recogidos para con el Señor. El trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntas. No se admire cuando se dé cuenta de estas situaciones dentro de una obra, dentro de un lugar. Es necesario que crezcamos juntos. Si no nos afiláremos entre unos y otros, hay un versículo que dice sobre afilarse los unos a los otros. Si no fuese así, no creceríamos. No creceríamos con el carácter difícil del hermano, con el carácter difícil de la hermana. Esto no quiere decir que son cizañas, simple y sencillamente que vamos creciendo juntos y la cizaña se muere sola, a su nombre. Solita se muere. Nomás viendo cómo va creciendo. Se pudiera decir que si pudiéramos ponerle una actitud a la cizaña se muere de envidia cuando ve que el buen trigo está creciendo y está llevando frutos. Solos se mueren, solos se marchitan, solos se secan y solos se encienden a su nombre y se vuelven nada. Amén. Así que, amados hermanos, es un buen tiempo para reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Es muy buen tiempo para reflexionar, amén, sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestro proceder. En realidad, sería muy bueno que pensáramos si somos trigo o si somos cizaña. Vuelvo a repetir, a la vista de un hombre natural, reconocer a un buen cristiano es difícil. Yo le pudiera decir, porque soy el pastor de la iglesia, no me gusta el proceder de aquel, no me gusta que aquel no venga, no me gusta esto, pero es lo que ven mis ojos. Lo que en realidad cuenta es lo que ven los ojos del que todo lo ve, del que está en el cielo. Aquí podemos aparentar a santidad todavía, podemos aparentar cristianismo, pero el que sabe lo que plantó en una iglesia, él sabe muy bien quién es cizaña. ¿Y sabe quién más sabe quién es cizaña? Aquel que maliciosamente se involucra dentro de una iglesia sin el fin de crecer como se debe de crecer, estipulado por la misma palabra de Dios. A su nombre. Pónganse de pie, hermano, por favor, aleluya. Ahora sí que ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Nosotros, como escogidos de Dios, como la iglesia de Cristo,
debemos sentarnos a meditar. Sentarnos a meditar sobre la situación que se está viviendo, sobre nuestro entorno, sobre las noticias, si lo quiere ver así. Veamos hacia nuestra vida espiritual, volteemos hacia nuestro alrededor, nuestra familia, volteemos hacia nuestro hogar, viendo la evidencia de Cristo dentro del hogar. A veces hay deficiencias, sí. A veces sucumbimos de alguna manera ante los ataques del enemigo y pareciera ser que el enemigo ha estado ganando terreno en nuestra familia, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral. Pero si nos sentamos a meditar y a ver acerca del fruto, el fruto es la evidencia, recuérdelo bien, el fruto es la evidencia. El fruto es la evidencia. Si hay un pequeño fruto por ahí, es bueno, no es malo que haya un poco de fruto. Acuérdense los que dan al 30% el fruto. Aparentemente es poco, pero es fruto. Se puede unir a aquella espiga que da el 100 por 1. El de 30 es aprovechable como el de 60, pero el de 100 es lo que Dios espera de nosotros. El fruto es la evidencia de que somos trigo. Esa es la evidencia. Si usted voltea a su alrededor y no ve fruto, si tú volteas a su alrededor y no ve evidencia de fruto de parte de Dios en su vida, siéntese a meditar más profundamente y dése cuenta qué es lo que Dios quiere que usted haga para que se convierta, aleluya, en la buena semilla que Él sembró en usted. Así es que se ha llegado el tiempo de meditar sobre nuestra vida espiritual. Se ha llegado el tiempo de meditar sobre nosotros mismos. La salvación es personal. No podemos salvar los nuestros si nosotros no somos salvos. En la indicación que nos dieron en el curso de paramédicos es que tienes que prepararte bien tú primero. Pero la preparación no te sirve de mucho cuando tú te conviertes en víctima, cuando tú te conviertes en paciente. De nada sirve que tengas toda la instrucción si te vuelves paciente. Así es que en este momento nosotros tenemos que voltear hacia nosotros mismos. Y si nosotros mismos estamos afectados por lo que hemos estado viviendo, debemos de venir al doctor de doctores, debemos de venir al dueño de la era, al dueño del trigo, para que su mano sabia, para que su mano diestra, porque así son los agricultores, hermanos, tienen la sabiduría para sanar la planta cuando se infectó de alguna plaga. Y tiene la dosis perfecta para que esa plaga suelte al buen trigo. Así que si nosotros estamos faltos delante de Dios y necesitamos que Dios haga algo en nosotros, debemos de venir a la presencia de aquel que todo lo sabe y que tiene todo el poder. Y que tiene todo el poder para sanarnos, para dar el fruto que le espera a nosotros. Una planta enferma no va a dar la semilla que espera aquel que la sembró. Así es que meditemos en nuestra vida, meditemos en nosotros mismos y veamos si necesitamos una visitación de aquel que nos sembró como esa buena semilla. Veamos hacia nosotros mismos y entendamos si necesitamos que Dios meta su mano y empiece a limpiar nuestro entorno de esa mala cizaña que muy posiblemente te está quitando nutrientes, te está robando bendición, te está robando paz, te está robando tranquilidad, te está robando economía, te está robando la salud, te está robando tantas cosas. Voltéese a su alrededor y dígale al Todopoderoso que meta su mano poderosa en su vida y empiece a desarrollar esa mala semilla que está creciendo tal vez alrededor suyo, haciéndole daño a su crecimiento. También eso es lícito, mi hermano. También eso es lícito. Seamos conscientes de nosotros mismos y digámosles a Él: Señor, yo quiero ser buen trigo. Yo quiero dar el fruto que tú esperas de mí. Aunque sea el 30%, también es fruto. Pero sería mejor que pudiera dar 60%. Pero mucho mejor sería que me preparara, Señor, para dar el 100% de lo que tú esperas de mí. No sé si me explico. Entiéndalo a su manera. Dígale a Dios: quiero ser buen cristiano. Dígale a Dios: quiero dejar lo que todavía queda del mundo en mí.
Dígale al Señor: Señor, yo quiero que metas tu mano. No importa que tengas que arrancar, no importa que tengas que arrancar, lo que tengas que arrancar, arráncalo. Y aunque dejes el puro palito nada más ahí, yo sé que lo que sea que vayas a arrancar va a volver a brotar, pero brotará sano y tendrá el crecimiento que tú esperas que tenga. Déjame ser buen cristiano, oblígame a ser buen cristiano, buen seguidor tuyo. Te aseguro que sea lo que sea que tenga que arrancar, sea lo que sea que tenga que quitar, le va a hacer mucho bien a su crecimiento espiritual. Así que yo lo invito al altar, mi hermano. Venga al altar tantito. No perdemos mucho tiempo, hermano. Somos poquitos. Doble sus rodillitas delante de la presencia de Dios y espera una contestación de parte de Dios para su vida espiritual. Yo creo que fue entendible lo que el Espíritu habló. Mire, te siento algo bien tremendo en mi cuerpo que no había sentido hoy en la mañana. Y yo sé que es Dios hablándonos. Me está hablando a mí también. No nada más a usted le está hablando, también me está hablando a mí. Mira, hermano, hay cuestiones en nuestro carácter, hay cuestiones en nuestro diario vivir que muy fácilmente demuestran que estamos infectados, que estamos contagiados, que estamos enfermos de algo que no nos hace bien como cristianos. A veces es odio, a veces es rencor, a veces es angustia, ni odio ni rencor, pero es angustia, miedo, es temor. Y todo eso nos hace daño para nuestro crecimiento espiritual. Todo eso nos hace daño para nuestra vida espiritual. Yo pienso que sería muy bueno que abrieras tus labios y le digas a Dios: Señor, trae sanidad a mi vida espiritual. Hay cosas que yo mismo no soporto en mi vida, que es necesario que tú tomes control de ellas. Sería muy bueno que abriera usted su corazón y le diga a Dios: Señor, escudriñame de tal manera, Padre, que pueda yo levantarme de este altar, Señor mi Dios, con la paz y la tranquilidad de saber que tú hiciste un cambio en mi interior, que tú hiciste un cambio en mi corazón, porque yo quiero ser levantado como esa cosecha que tú esperas levantar en esta tierra. Me quiero ir con los tuyos, me quiero ir con el buen trigo, no me quiero quedar en este lugar. Quiero que me veas mi fruto, veas el fruto que he estado dando. Y si ese fruto está falto delante de ti, empieza a cultivarme un poco más, empieza a arrancar esos brotos que de repente empezaron a salir defectuosos en mí. Quita lo que no te convenga, échalo fuera de mi vida, para que me permitas, Señor mi Dios, empezar a crecer adecuadamente conforme a tu voluntad para mi vida. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, aquí están, Señor mi Dios, tus hijos. Aquí están los escogidos, Padre. Yo no los escogí, los escogiste tú. Yo no sé qué viste en cada uno de ellos, solamente tú lo sabes, Dios. Yo sé que viste algo especial en sus vidas. Yo sé que viste algo específico en cada uno de ellos. Y aunque a lo mejor no están enterados qué fue lo que tú miraste, se pueden estar enterando por la obra que estás haciendo en sus vidas, que son especiales para ti, que hay algo especial en ellos que captan tu mirada, que captan tu atención. Yo te pido por mi hermano, Señor, que está doblando rodillas. Te pido por mi hermano Jesús, Señor mi Dios, que está delante de tu presencia. Te pido, Padre, por su vida espiritual. Tal vez, bendito Dios, él necesite que pongas tu mano poderosa sobre su vida y empiece, bendito Dios, a darle forma, bendito Padre, a esa vida espiritual de mi hermano, quitando fuera todo lo que le ha estado haciendo daño, para que tenga el crecimiento, Padre, que tú esperas que él tenga, y el fruto que tú has esperado de él, Dios. Asimismo te pido por mi hermano Enrique, precioso Dios, para que también tu mano poderosa, Señor, entre, Padre, a su entendimiento, a su corazón, y empiece, bendito Dios, a quitar de una en una esas cuestiones, Padre, que tal vez estén haciendo daño a mi hermano Enrique, Dios. Te pido, Dios, por su vida espiritual. Te pido, Dios, por su vida, Señor, para que él pueda experimentar, bendito Dios, tu presencia en su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido por mi hermana Leticia, Señor mi Dios,
para que, Señor, en su vida, Padre, tu mano poderosa, Señor, mi Dios, le empiece a dar forma. Bendito Padre, la vida espiritual que ella necesita experimentar, Señor, por sobre todas las cosas que ella ha estado viviendo y haya vivido, Padre, ella pueda ver, Señor, mi Dios, el fruto tuyo en su corazón. Antes que verlo en la demás gente, lo pueda mirar en ella misma y pueda convencerse a sí misma. Bendito Dios, que tú estás obrando a favor de ella, Padre. También te pido por mi hermana Ana, Señor, mi Dios. Te pido, Padre, que en tu presencia, precioso Dios, empiece a obrar sobre su vida de una manera poderosa, especial, Dios mío. Cualquier cuestión, Señor, que sea tratable, Señor, en su interior y que tenga que ser transformada en esta hora, Señor, sea tu mano poderosa, Señor, mi Dios, sobre ella, Padre, trayendo una sanidad, bendito Dios. Quítalo lo que lo tengas que quitar, porque sabemos, Padre, que esa sanidad tendrá que venir de tu mano, bendito Dios, y de ninguna otra fuente más, Dios. Te pido, Padre eterno, por que sea tu presencia, Señor, mi Dios, en ella, Padre, que obre maravillas y en su familia y en su matrimonio, Señor, mi Dios, se haga tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. También oro por mi hermana Felicita, Dios, poniéndole en tus manos, Padre. Se ha esforzado, Señor, ha pagado un precio, Padre, ha esperado, bendito Dios, en ti. Pero en esta hora, bendito Padre, yo te pido por ella misma, Dios, porque pueda encontrar en esta hora, Padre, tu mano poderosa, Señor, mi Dios, moviéndose desde sus pensamientos y su corazón, con sus sentimientos. Sea, bendito Padre, transformado, Señor, su entorno, para que lleve ese fruto, Padre, por el cual tú, Señor, mi Dios, la consideras buena semilla, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También pongo en tus manos la vida de nuestra hermana Elvira, Dios, con nuestro hermano Manuel, un matrimonio que hemos unido, Dios, que no tiene mucho tiempo conociéndose, Padre, tienen poco tiempo, Señor, teniendo vida juntos, Padre. Te pido, Dios, que en todo momento, te pido, Dios, que a cada semana, a cada mes, a cada año, Señor, que les permitirás estar juntos. Seas tú, Señor, el sostén de su vida. Seas tú, Señor, el sustentador para su matrimonio, para su vida espiritual de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y que así como esa semilla, Padre, que tiene que ser cultivada, aquella semilla que tiene que ser tratada, que tiene que ser curada, que tiene que ser, Señor, aleluya, fertilizada, así mismo, Señor, mi Dios, en sus vidas, Padre, esta es la voluntad tuya, para que crezcan, bendito Dios, como deben de crecer y experimenten, Padre, dar el fruto que tú estás esperando de cada uno de ellos, de mi hermana Elvira y de mi hermano Manuel, Dios. En el nombre de Jesús. También pongo en tus manos la vida de mi hermano Valdemar, Dios mío, para que tu presencia, Señor, mi Dios, esté con él. Y que sea tu mano, Señor, mi Dios, quien moldee, que sea tu mano, Señor, mi Dios, quien esté allí, Padre, conteniendo, Señor, todo crecimiento, conteniendo, Señor, todo lo que el enemigo pueda hacer como crecimiento en el entorno suyo, y que pueda, bendito Dios, experimentar a plenitud, bendito Dios, el crecimiento, Padre, como esa buena semilla que es Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en tus manos estamos, Dios, los que estamos aquí reunidos. En tus manos está nuestra vida espiritual, en tus manos está, Señor, nuestro futuro. Señor, en tus manos está nuestro crecimiento, Dios. No permitas que la mala semilla que crece en el entorno, Dios mío, pueda quitarnos, bendito Dios, el crecimiento que necesitamos, Padre. Haznos crecer, Señor. Haznos levantarnos. Haznos dar, Señor, buena semilla. Al 30%, al 60%, al 100%, Dios. Pero que sea, Señor, mi Dios, bajo tu cuidado, porque tú eres el mejor cuidador, tú eres el mejor para todo, tú eres el mejor, Señor, mi Dios, y en tus manos ponemos nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que la gloria de tu presencia esté sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Si le dejo lugar a mi hermana Elvira. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor, hermanos. Fuerte, fuerte, fuerte. No se lleven el gozo, no se lleven los aplausos que se lo pueden dejar aquí en este día a nuestro Señor. Hermosa presencia, la verdad.
Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de traernos el alimento correcto. Él conoce nuestras vidas, nuestras necesidades y por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Amén. Así que en la mañana que veníamos para acá, venía una hermana que nos acompaña y venía diciendo que ella es imperfecta, ¿verdad? Y que ella tiene fallas, ¿verdad? Y dice mi esposo, sí, hermana, somos imperfectos, dice, delante de Dios. Pero muchos de ahí se agarran. No, pues así soy, pues es que voy a seguir, ¿verdad? Y el caso es de que aunque seamos imperfectos delante de Dios, tenemos que buscar la perfección día a día, tratar de caminar mejor, tratar de no hacer los mismos errores que cometimos ayer, sino caminar hasta llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Vamos a hacer una oración para ser despedidos de este lugar. Mañana, manada pequeña a las 6. Ya los demás días pues vamos a estar mirando, pastor, la estrategia, y nos va a estar informando qué estrategias se van a seguir implementando para seguirnos gozando delante de la presencia del Señor. Amén.